Seguimos aquí en Dieta Casano y hoy vamos a hablar de libros sobre fútbol italiano, así que va a ser un youtuber viejo hablando de libros. Bueno, vamos a ver cuántas visitas tiene esto. En los comentarios y también en mi Twitter y también en el de Dieta Casano a veces me habéis preguntado por recomendaciones de libros que hablen de fútbol italiano o que estén relacionados en cierto modo con el fútbol italiano y bueno, yo puedo recomendar muchos, pero al final me he decidido por coger los que tengo por casa. Ya me veis aquí, estoy sepultado entre libros y alguno más que tengo por ahí relacionados con el calcio. Y bueno, si queréis los comentamos un poco y así bueno, si os interesa pues los podéis comprar en Amazon. Luego os dejaré algunos enlaces para que lleguéis a estos libros, porque muchos están editados en España, son conocidos, y otros o bien no están editados en España, ni siquiera están traducidos ni distribuidos, y otros directamente están descatalogados, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está un clásico de la literatura sobre el fútbol italiano, y no solo sobre el fútbol italiano, sino sobre el fútbol en general y sobre el periodismo, que es Historias del Calcio, de Enric González. Teníamos que empezar con este libro. Este libro para mí es especial, y lo es en general todo lo que ha hecho Enric González, porque si yo me dedico al periodismo, y es en gran parte por leer las crónicas y los artículos de Enric González en El País, especialmente la época que estaba en Italia, y todos aquellos artículos que escribía sobre fútbol, pero también, bueno, sus épocas en otros países. Ahora está en Argentina y también escribe cosas muy interesantes, y cuando he estado en Londres también, pero digamos que la etapa de Enrique en Italia pues fue muy especial, porque nos daba a conocer el fútbol italiano, pero no solo el fútbol italiano, ¿no? Y gracias a los textos de Enric conocíamos un poco el carácter de los italianos, el carácter nacional de aquel país, y anécdotas, pues bueno, impagables, anécdotas buenísimas, que en su momento nos parecían que estaban muy ligadas con la actualidad, cuando Enric se ponía a hablar, por ejemplo, del Inter, que es el equipo que a él le apasiona, pero que realmente vuelves a releer el libro, Historias del Calcio, y todos aquellos artículos, y te das cuenta que ha pasado el tiempo, pero las anécdotas siguen siendo vigentes. Eso da idea de la fuerza y de la potencia que tiene Enric González como autor. Y bueno, Historias del Calcio, también Historias de Roma, pero Historias del Calcio es una crónica a través de Italia y un libro maravilloso, ¿no? Para empezar a amar esta liga, y para descubrir historias de los italianos muy interesantes. No solo tengo libros conocidos, por ejemplo, en un viaje a Pisa lo compré en la tienda de los ultras del Pisa, y es un libro que recopila, esto ya es café para los muy cafeteros, este libro recopila cromos del Pisa a lo largo de toda la historia de las colecciones de cromos italianas. Aquí conocemos pues sobre todo Panini, que son los la casa editorial que edita habitualmente los cromos en Italia y en todo el mundo, pero bueno, allí hay varias, como aquí también, ¿no? Pero allí hay varias casas editoriales que sacaron cromos, y aquí el Pisa, que es un equipo realmente más conocido por su paso por la Serie B que por la Serie A pesar de estar en una ciudad importante de Italia, pero tiene mucha historia, y el libro la repasa. No sé si la cámara lo puede ver, pero repasa cromos de todas las épocas presentes y pasadas, y me hizo gracia una cosa del libro, porque aquí sale Diego Pablo Simeone, aquí sale el Cholo Simeone durante su paso por Pisa, un Cholo Simeone jovencísimo, pero bueno, que ya empezaba a despuntar. Él había despuntado en Vélez, en Argentina, en Vélez Sarsfield, y se fue a Italia, estuvo un par de temporadas solo en Pisa, 2 temporadas, 3 temporadas, creo recordar, y luego ya se fue al Sevilla, y de ahí para arriba, ¿no? Atlético Madrid, vuelta a Italia con el Inter, con la Lazio, etcétera, y es uno de los cromos importantes de aquel Pisa, y la verdad que, mira, aquí está Vieri, por ejemplo, que tuvo un paso entre uno de los múltiples equipos entre los que jugó este grandísimo mercenario y gran jugador, ¿no? que era el Bobo Vieri, pues fue el Pisa, y tal es su calidad de mercenario que incluso en el cromo todavía estaba con la camiseta granata del Torino, ¿no? Esto pasa a veces en las colecciones de cromo y es muy gracioso, cuando hay que ponerle la camiseta o tintar la camiseta de tu jugador porque todavía no se ha completado el fichaje. Bueno, aquí está Bobo Vieri y tantos otros, ¿no? En un libro, ya digo, de café para los muy cafeteros, como es este del Pisa. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí para recomendaros? Este me encanta, este libro es buenísimo, es A Season with Verona, de Tim Parks.
un libro escrito en inglés sobre el fútbol italiano por un periodista anglosajón. En este caso Tim Parks es un periodista nacido en Manchester, pero que en 1980 se fue a vivir a Italia, se fue a vivir a Verona y se hizo asiduo del Bentegodi, se hizo asiduo del estadio. Y después de unos cuantos años yendo a todos los partidos del Verona, decidió que era el momento de viajar con el equipo. Daos cuenta que en el caso del Verona y de tantos otros equipos italianos, al final las únicas personas que viajan con el equipo, especialmente a campos pequeños, son los ultras. Y Tim Parks era un hombre ya de unos 45 años, periodista, que no tenía nada que ver con el mundo ultra. Bueno, pues él se apunta a todos los viajes con el Verona aquella temporada con la Brigate, con Brigate Yellow Blue, que son uno de los ultras más famosos de Italia, y cuenta todos aquellos viajes, los cuenta en este libro, que al final es maravilloso porque termina de ser, acaba siendo no solo un libro de fútbol, le pasa un poco como a Henry González, acaba siendo un libro también de viajes, un libro para conocer el carácter de los italianos. Él lo dice en esta portada, que me encanta, es maravillosa, aunque un poco engañosa, ¿no? Porque aquí vemos un Mini y una Vespa, y no, Tim Parks lo que se chupa son horas interminables de autobús a Pescara, a Bari, al Adriático, a la otra costa, de un bus lleno de ultras que al final paran cada 5 minutos para mear y mientras tanto siguen bebiendo. Estas son las crónicas que nos cuenta Tim Parks, pero también leyendo vas conociendo un poco el carácter de los italianos y sobre todo el carácter de esto tan profundamente italiano que son los equipos de provincia como el Verona, le squadre provinciali, ¿no? Que normalmente pues bueno, hay una gran diferencia pues, con los grandes equipos de Milán o con la Juventus, principalmente ya solo en el horario en el que disponen los partidos, porque nunca son horarios de máxima audiencia, y hay un cierto orgullo de clase en estos equipos provinciales italianos, y en especial en el Verona, ¿no? Que además ganaron un scudetto muy recordado, que tiene mucho sabor, es muy interesante y es un gran libro este de Tim Parks. ¿Qué más tenemos por aquí? Io Ultras. Io Ultras es un librín, Io Ultras Padrone del Pallone, de Andrea Arena. Es un libro de un ultra del Alacho hablando de los viajes por toda Italia y de los incidentes con los ultras del Alacho. Ya empieza fuerte este libro porque cuenta una historia que bueno, a mí me resulta impresionante. Los ultras del Alacho, por lo visto, cuando viajaban y supongo que le pasará a otras hinchadas, cuando viajaban a pueblos o a ciudades de costa, se me ocurre, pues, por ejemplo, Pescara o otras zonas del Adriático, los ultras locales les recibían tirándoles pescado podrido. Esto es tremendo, ¿no? A lo mejor todo es que esta gente lo agradecía, pues, lo veía como un símbolo, ¿no? De que eran respetados en toda esa cultura. ¡Hombre! El milagro de Casteldisangro. Este posiblemente lo conozcáis. Hace unos años, con este boom de la literatura deportiva que hay aquí en España, se editó en español y yo me alegro porque es un gran libro que habla de un equipo muy pequeño de Italia, que fue el Casteldisangro, que ascendió a la Serie B inesperadamente. Casteldisangro, para que os hagáis una idea, es un pueblo muy pequeño y bastante pobre en la zona de los Abruzos, que es una zona montañosa del centro de Italia muy castigada habitualmente por los terremotos y por lo tanto pues muy sometida a los negocios turbios de la mafia para reconstruir zonas después de los terremotos y por lo tanto pobre, ¿no? Y sin embargo el equipo de allí, el Casteldisangro, pues ascendió a segunda división, a la B, con un entrenador, Jacoponi, que era pues, bueno, un entrenador de chándal de estos de toda la vida, maravilloso, asiduo a dar grandes frases y bueno, el libro es maravilloso, lo escribe Joe McGuinness, que durante el Mundial del 94, un periodista norteamericano, durante el Mundial del 94, pues no se le ocurre nada mejor que ir a Italia a cubrir toda la temporada de este equipo, y al final, bueno, pues veis el volumen del libro, ¿no? No se pierde ningún detalle, es prolijo en descripciones de la ciudad, del ambiente y sobre todo de todo lo que mueve un equipo de fútbol en sus tripas, ¿no? La cantidad de chanchullos que mueve
un equipo en sus tripas. Esto, mi amigo Enrique Ballester, que le conoces de escribir en diversos sitios y que cubre el Castellón, siempre me dice que cuanto más te acercas a un equipo, te vas desenamorando de ese equipo, ¿no? Sobre todo cuanto más te acercas a un equipo como periodista y vas conociendo más chanchullos de ese equipo, tiendes un poco al desapasionamiento. Bueno, si lee alguien del Castelli-Sangro este libro, pues posiblemente hay cosas que no hubiera querido saber, pero el libro es maravilloso, está muy bien. Tenemos muchas cosas por aquí curiosas. Viola and Company, que es una historia de la camiseta de la Fiorentina. Es curioso porque, bueno, yo me lo compré sobre todo porque la camiseta de la Fiorentina es extraña, es violeta, y eso es extraño en el mundo del fútbol. Hay muy pocos equipos que vistan de violeta y se me ocurren pues muy pocos. El Anderlecht tiene algo por ahí, el Valladolid, pero enteramente de violeta pues hay pocos equipos, y aquí cuenta historias curiosas, como por ejemplo el año aquel que la Fiorentina estuvo completamente patrocinada por una marca de pantalones vaqueros y cambió completamente la camiseta para incluso cambiar el escudo y entroncarlo con el de la marca Gida y Farrus. Aquello era época de pasarela, y cómo la gente respondió a aquella camiseta tan estrambótica. Bueno, todo esto se cuenta aquí en las historias de la Fiorentina. Tengo libros sobre el derbi de Génova, uno de los más calientes de Italia. Seguramente a mí el estadio que más me gusta de Italia, todo el sabor que hay en esas gradas inmensas de Marassi que acogen a miles y miles de aficionados, ¿no? Un poco como era el fútbol antiguamente, pues aquí se trata, ¿no? En este libro, Genoa-Sampdoria. Hombre, Fuori Gioco, este es un librazo. Este yo creo que está descatalogado ya. Es un libro de Gianfrancesco Furano, y este habla de algo que nos encanta a los aficionados del fútbol italiano, que es el chanchullo. Esto habla de presidentes de fútbol italiano, de cómo llegaron al poder en sus respectivos negocios y de cómo llegaron al poder en sus respectivos equipos. Y habla, pues, evidentemente de Berlusconi, pero también habla de Claudio Lotito en la Lazio, de todos los tejemanejes de Lotito en la industria de la seguridad, en la industria de la limpieza, de cómo entronca o de cómo está unido el poder político en Italia con los equipos, que en el caso de Claudio Lotito o de Silvio Berlusconi es evidente, pero no tanto en otros personajes. Habla de Mauricio Ciamparini, que algún día tenemos que hacer un vídeo de Mauricio Ciamparini, el presidente del Palermo, que fue un auténtico devora entrenadores, era capaz de entrenar él mismo al equipo, pero era capaz también de despedir a 3 entrenadores en la misma temporada, a final que acabase entrenando el primero que había agarrado el equipo en verano, un auténtico personaje, un magnate del sector de los supermercados. Y habla, por ejemplo, de Laurentiis, que ahora está muy de moda en el Nápoles por la tremenda multa que le va a meter a los jugadores amotinados del Nápoles, y porque es un hombre pues muy florido siempre en sus declaraciones. Habla de su pasado pues como productor, de su vida como productor, y de cómo la decadencia del sector del cine pues le ha llevado a tratar de vivir más de la compraventa de futbolistas en el Nápoles que del cine. Habla de Enrico Preciosi, que es el genio, por ejemplo, del chanchullo en el mercado de fichajes en el Génova, un presidente muy controvertido en Italia, porque ya descendió, por ejemplo, al Como, luego se fue al Genoa y lleva allí más de 10 años, siempre muy criticado por la afición, pero se mantiene al frente. Y bueno, este es un libro muy interesante de una parte más áspera del fútbol italiano, pero muy rica en anécdotas, como son la de sus presidentes. ¿Qué más tengo? Vita da Ultra. Vita da Ultra, os podéis imaginar de qué va, pero está enfocado desde el punto de vista de un ultra de la Sampdoria. Il Bologna, una fede, 70 años en rossoblu, contados por Barile. Barile es un aficionado, bueno, no sé si lo veis aquí, bastante mayor del Bologna, siempre ahí en la curva, y cuenta su vida como aficionado del Bologna, uno de los equipos con más sabor de Italia. Tenemos libros sobre el Roma, sobre la curva sud. Este libro me encanta también, este es genial. Stadi d'Italia, la historia del calcio italiano a través de sus templos. Bueno, este es un libro enciclopédico, es una obra de arte, yo creo. Es un libro sobre todos los estadios italianos, enfocado desde un punto de vista arquitectónico, pero también histórico. Y bueno, va ciudad a ciudad, no importa que sea Serie A, Serie B, Serie C, incluso más abajo,
hablándonos de los estadios de cada ciudad italiana. Entonces se convierte en una herramienta muy buena para estudiar la historia del fútbol italiano, y luego también se convierte en una guía de viajes estupenda, ¿no? Porque aquí la gente que nos gusta el fútbol no nos vamos a engañar, siempre vamos a las ciudades y reservamos media hora para ir al campo a ver cómo es, aunque solo sea para verlo por fuera. Y este libro, Esta Italia, que además yo lo tengo en una de sus últimas ediciones, porque ya tiene bastantes ediciones, es muy exitoso, pues te da una idea de cómo han ido cambiando los campos italianos a través del tiempo. Campos italianos que es verdad que están deteriorados y son campos que la mayoría de ellos van necesitando revisiones, pero que poco a poco va cambiando ese panorama en el fútbol italiano, y vamos viendo auténticos campazos que vienen a ocupar el sitio de estadios antiguos peores, ¿no? Pasa con la Juventus, pasa con el Udinese, va a pasar con la Roma, ahora va a pasar con el Inter posiblemente, y con el Milan, con la sustitución de San Siro. Y bueno, el fútbol italiano poco a poco se va modernizando. Mira, os decía que tenía libros también descatalogados, pues por ejemplo este es uno, ¿no? I Guerrieri de Verona, os he hablado de él en algún otro vídeo. Es una historia de los ultras del Verona, siempre en la picota, sobre todo por dos cosas, porque el Verona es una ciudad en cuanto al sentimiento futbolístico muy cerrada, ¿no? Es una de estas ciudades, pues como pasa aquí en Bilbao o pasa en Sevilla, ¿no? Ciudades que la gente es únicamente de su equipo, o de los equipos de esa ciudad. Es difícil encontrar gente en Verona que no sea del Verona, y unos pocos del Chievo, ¿no? Pero sobre todo del Verona. Bueno, esto es una historia o un repaso por la historia de pues uno de los grupos ultras más famosos de Italia, que son Brigate, siempre la escalera, ¿no? Importante, símbolo de la gente de Verona. Y la verdad que es un libro maravilloso con fotos, un libro enciclopédico también, y con fotos muy curiosas que te sirven también para conocer un poco el paso del tiempo por el estadio Bentegodi y bueno, pues por todos los incidentes que tuvo esta gente a lo largo de su historia. Ya va bajando la pila, ¿verdad? Va bajando la pila, pero es que tengo muchos libros y la mayoría muy interesantes. Pistole e Paloni, de Guy Chiappaventi. Bueno, esta es una historia del Lazio de las Pistolas, conocéis, ¿no? El Lazio campeón de la Liga, con Receconi, aquel futbolista muerto luego en extrañas circunstancias, con Giorgio Chinaglia, aquel equipo que como sabéis, casi todo el mundo llevaba una pistola en el vestuario, con Pino Wilson al frente, ¿no? Alguno era paracaidista, se entrenaban con gente del ejército, un equipo muy ligado al fascismo italiano, y también durante todos aquellos años de plomo en Italia, con muchísimos atentados. Narra una época muy oscura de Italia, muy interesante en lo político, y sobre todo narra pues, un hecho histórico como fue que aquella Lazio rugosa, de juego agresivo y de juego muchas veces no demasiado bonito, pues ganase la Liga. Una Lazio que a veces parecía pintada por Caravaggio, ¿no? Hay de luces y sombras, un equipo muy interesante. Y aquí Chiappaventi narra la historia del equipo enfocándola en los personajes. Va uno a uno, desde el portero hasta el último delantero, contándonos anécdotas de los héroes de aquel Lazio de 1974. Aquí tengo unos de mis dos libros favoritos. Recomiendo que compréis estos libros, los Atalante del Calcio. Bueno, primero entran por los ojos, son libros de fotos, con un ojo cómico, con un ojo crítico, pero también un ojo crónico a una época del fútbol italiano que ya no va a volver, como el fútbol italiano de los 70 y el fútbol italiano de los 80. De momento han sacado solo estas dos ediciones, ¿no? No se han metido en los 90, que seguramente es lo que más nos toca a los aficionados españoles, porque hay muchos empezamos a conocer este campeonato, pero ya digo, el libro es maravilloso y se ve, pues bueno, pues aquí tenemos a Maradona en el Nápoles, en la playa, frente a una multitud haciendo toques de balón, como idolatraban a Maradona. Hay imágenes verdaderamente curiosas. Ian Rush, durante su llegada a Italia, un poco aclimatándose, ¿no?, al glamour italiano, conduciendo un deportivo, en este caso no un Ferrari, sino un Porsche.
Hay historias muy curiosas. Yo qué sé, aquí tenemos, es que cada página que abres es una historia maravillosa. Mira, este es Roberto Mancini, ahora de actualidad porque está consiguiendo éxitos tremendos, ¿no?, con la selección italiana, está batiendo récord de victorias camino de la Eurocopa, y aquí le tenemos, pues como le recordamos muchos, en la Sampdoria, pero aquí, pues bueno, corriendo sobre el barro, ¿no? Mancini era un jugador eminentemente de calidad, muy fino y muy goleador, y aquí le tenemos batiéndose el cobre, ¿no?, en el barro, en aquellos campos italianos de los 80 que parecía que nadie podría jugar, y hay edición de los 80 y hay edición de los 70, que digamos que es algo todavía más nostálgico y en mi caso más interesante porque es una época que no viví, y una época, digamos, menos recordada del fútbol italiano, los 70, porque había una cierta crisis en aquella época en los equipos, pero claro, maravillosa en cuanto a look, mucho bigote, mucha melena, mucho aire setentero en estos libros. Mira, aquí tenemos precisamente a Chinaglia y al gran Roberto Antonioni en los 70, uno de los mejores dieces de Italia en la Sampdoria. Libros muy recomendables. Lo que a mí me flipa de estos libros, de los Atlantes Ilustratos del Calcio, son las fotos, evidentemente, pero sobre todo es la capacidad evocadora que tienen, porque tú ves estas fotos, ves por ejemplo a Roberto Baggio y a Vialli, o ves fotos, pues yo que sé, como hay alguna por aquí tremenda pues de Maradona en el Olímpico, todavía en el Olímpico no, en San Paolo, todavía sin cubierta, y lo que te da pie es a investigar. Ellos lo estructuran por temporadas y te da pie a tratar de hilar, de conectar por qué esta foto es así, de qué temporada es, a qué partido pertenece, y poco a poco, tirando de esos hilos, vas conociendo más historias del fútbol italiano. Mira, esta foto es tremenda. Aquí se ve a Daniele Massaro y algunos jugadores del Milan el año que Berlusconi compra el Milan y presenta al equipo en sociedad a lo grande, ¿no?, descendiendo en la arena de Milán, todos los jugadores en helicóptero, y dando inicio así a la temporada, digamos que en todo lo alto. O sea, funciona por contraste, para ver un poco en la ruina en la que está metido el Milan ahora, y cómo de pomposo, de glamuroso fue el Milan cuando lo agarró Berlusconi, y por supuesto cómo de exitoso. Mira, vamos acabando con algún libro maravilloso y descatalogado, que ya lo he sacado en algún otro vídeo. Mira, tiene una pegatina curiosa: Tutto per il tifoso, en una tienda de Turín, que vendía, hacía honor a su nombre, ¿no?, y vendía todo para el aficionado. Este libro, sobre la fosa del Leoni, del Milan, los ultras del Milan, pues ya es imposible de encontrar, quizá en eBay, quizá en alguna tienda de segunda mano, pero desde luego no es sencillo de encontrar, y está muy bien porque cuenta no solo la historia de los aficionados más radicales del Milan a través de las décadas, sino porque bueno, al final, leyendo las historias de los aficionados, también vas viendo la evolución del equipo y la evolución de la manera de ir al fútbol en Italia, que tiene mucho que ver sobre todo con la manera de ir al fútbol en España. A mí es una de las cosas que me gusta del fútbol italiano y de la manera que tienen ellos de vivir el fútbol en las gradas, porque no es como los ingleses, no es como los alemanes, por supuesto no es como los sudamericanos, y sí es una manera, en cambio, muy pasional, y nosotros estamos más cercanos a esa manera de ir a los estadios de los italianos que por ejemplo de los ingleses, y estos libros son importantes para conocer ese carácter italiano, ese carácter nacional. Y cerramos con una joya, yo creo, que son, sobre todo para mí, que soy al final periodista, y son un libro muy voluminoso, un libro que sirve para sujetar mesas, de la Gazzetta dello Sport. Estos son las mejores portadas en la historia de la Gazzetta dello Sport, que bueno, ¿qué vamos a decir de la Gazzetta dello Sport? Es uno de los periódicos no solo deportivos, sino de las publicaciones legendarias de Europa, empezando ya por el color, que es rosa, y eso a todos los aficionados del fútbol italiano nos apasiona, y aquí hacen un repaso pues por toda su historia, ¿no? Empezando por los inicios, ¿no?, años 20, aquellas portadas completamente atiborradas, ¿no?, que era la moda de editar periódicos en aquella época, donde prácticamente todas las noticias del día estaban en portada,
y bueno, pues con hechos grandiosos a lo largo de la historia, no solo de fútbol, también de ciclismo, con portadas dedicadas a Fausto Coppi, a Gimondi, a héroes del motociclismo, a deportistas olímpicos también, como no, a atletas, y bueno, historias luego, siempre a través de la portada vas conociendo historias pues muy curiosas del fútbol italiano en determinados momentos, algunas grandes, pues por ejemplo victorias en mundiales de la selección italiana, y otras muy pequeñas. En algún vídeo se ha hablado, por ejemplo, yo de aquí me enteré, o de aquí saqué aquella historia de que las porterías del Udinese en una temporada eran más bajas de lo habitual y por eso Surjak y más tarde Zico no metían tantas faltas de lo habitual. Por eso grandes lanzadores de falta en Udine no llegaban al gol porque las porterías eran más bajas. Bueno, esto lo publicó la Gazzetta dello Sport en portada y bueno, son portadas muy curiosas y que además, bueno, lo mismo, vas viendo cómo cambian las publicaciones a lo largo de la historia. Pues bueno, ya la llegada del color a finales de los 90 y principios de los años 2000 a la portada de la Gazzetta dello Sport, un poco ya portadas más parecidas a lo que hoy conocemos del periódico y en definitiva un repaso por el, no solo por el fútbol, sino por el deporte italiano con mayúsculas a través de su publicación más importante. Bueno, ya está, no hay pila. Estuve haciendo brazos moviendo todos estos libros y yo creo que solo por eso me dejáis por favor una suscripción al canal, le dais a la campanita y así os llegan todas las casanatas. Y estos son los que tengo en formato físico, pero también tengo cosas en digital. Hace poco estuve leyendo la biografía de Totti, por ejemplo, que es tremendo, sobre todo cómo cuenta su relación ahí atípica, casi de hermanos, con Cassano, y cómo él piensa que Antonio Cassano es el mejor futbolista con el que ha jugado. Estuve leyendo hace poco la biografía de Carleto Maccione, un libro maravilloso que os recomiendo, que no lo tengo aquí, lo tengo solo en digital, sobre las mejores pancartas del fútbol italiano, que es esta tradición tan maravillosa de los italianos de dejar refranes o pullas o denuncias a través de pancartas en las gradas, y seguramente hablaremos de ellos en próximos vídeos. Os dejaré aquí abajo en los comentarios del vídeo y en la descripción un enlace, pues bueno, para que compréis alguno de estos libros, y sobre todo los que siguen catalogados en Amazon, para que los busquéis, y si os interesa alguno de los que han pasado por aquí hoy, pues lo compréis. Y nada, mientras tanto, saluti, forza tutti, bacioni, arrivederci, auguri, in bocca al lupo e a presto pino.